Hay una trampa silenciosa en la que caen millones de personas todos los días, y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta. No importa si ganas mucho o poco, si no aprendes a usar tu dinero con inteligencia, tu cuenta bancaria siempre terminará igual, vacía. Te levantas, trabajas, cobras, y en unos días, el dinero se esfumó. ¿Te suena? No es casualidad, es un ciclo diseñado para que sobrevivas, pero nunca avances. Mientras tú haces cuentas para llegar al viernes, otros ya están sembrando su libertad. No tienen más suerte, no tienen padrinos, solo aprendieron algo que a ti nunca te enseñaron, que el dinero no se guarda, se dirige. Hoy vas a descubrir cómo usar lo que ya tienes para dejar de correr en círculos y empezar a caminar hacia la vida que realmente mereces. Quizás estés pensando, eso suena bien, pero yo no gano lo suficiente. Y ahí está el error. No se trata de cuánto ganas, se trata de cómo usas lo que ya tienes. Hay personas que empezaron con menos que tú, vendiendo empanadas, lavando coches o con un puesto callejero, y aún así encontraron la forma de avanzar. No porque tuvieran más oportunidades, sino porque dejaron de esperar a tener más y empezaron a hacer más con lo poco que tenían. Hoy te voy a mostrar cómo convertir cada salario, por modesto que parezca, en una herramienta para construir libertad, estabilidad y futuro. Esto no es una charla bonita, es una guía concreta, un cambio de perspectiva, una decisión que podría marcar la diferencia entre sobrevivir otro mes o empezar a construir la vida que realmente mereces. Número 1. Vive como si tu ingreso fuera la mitad. Sé que suena radical, pero a veces lo más incómodo es justo lo que más necesitamos escuchar, porque la verdad es esta: el problema no es cuánto ganas, es cuánto estás dispuesto a controlar. Imagina que mañana recibes la noticia, tu salario se reduce a la mitad, sin aviso, sin tiempo para prepararte. ¿Te detendrías? ¿Entrarías en pánico o empezarías a recortar gastos, a cocinar en casa, a cancelar suscripciones, a ajustar cada peso, como si tu vida dependiera de ello? La mayoría lo haría, porque cuando no hay opción, aparece la creatividad. Y eso es lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se estancan. Algunos esperan a que la vida los obligue a cambiar. Otros deciden cambiar antes de que la vida los obligue. Conocí a Clara hace un par de años. Trabajaba como auxiliar de limpieza en un hospital público. Su sueldo apenas alcanzaba y tenía 2 hijos que mantener. Pero Clara tomó una decisión que pocos se atreven a tomar: vivir como si ganara solo el 50% de su ingreso real. No fue fácil. Durante meses cocinó cada comida en casa, eliminó cualquier gasto que no fuera esencial y aprendió a decir no a cosas que antes consideraba necesarias. Pero Clara no se quedó ahí. Con la mitad que no usaba para vivir, compró una máquina de coser de segunda mano. Aprendió por YouTube, practicó con ropa vieja y empezó a hacer arreglos a vecinas. Al principio, ganaba poco, pero poco a poco, su reputación creció. Hoy, Clara no solo trabaja en el hospital, también tiene su pequeño taller en casa, y ese ingreso extra le permite ahorrar, pagar cursos para sus hijos y vivir sin el miedo constante de no llegar a fin de mes. No fue magia, fue una estrategia incómoda al principio, pero poderosa con el tiempo. Vivir como si ganaras la mitad no es ser tacaño, no es vivir en carencia, es recuperar el control, abrir espacio para sembrar algo nuevo. Piénsalo así: tu economía es como un cubo que tiene pequeñas grietas. No importa cuánta agua le pongas cada mes, si no tapas los agujeros, siempre se va a vaciar. La solución no es ganar más, al menos no al principio. La solución es cerrar las fugas, dejar de regalar tu esfuerzo a gastos que no te acercan a nada. Y cuando logras vivir con menos, algo mágico sucede. Cada peso extra ya no se pierde, se convierte en ladrillo, en semilla, en posibilidad. Así que la próxima vez que cobres tu sueldo, no pienses solo en lo que puedes comprar, piensa en lo que puedes construir. Si decides vivir con menos para lograr mucho más. Número 2. Págate a ti primero. La mayoría de las personas hace lo mismo cada mes: cobran y enseguida comienzan a pagar. La renta, las deudas, el supermercado, el teléfono, el transporte, y cuando finalmente revisan si quedó algo para ellas, ya es tarde, ya no queda nada. Ese hábito que parece normal es lo que mantiene a muchos atrapados en el mismo lugar, año tras año, porque si tú no eres tu prioridad, tu futuro tampoco lo será. Los que entienden esto hacen lo contrario: cobran,
y primero se pagan a sí mismos, antes de las facturas, antes de las urgencias, antes de las compras impulsivas que parecen necesarias, pero no lo son. Y no se trata de ahorrar lo que sobra, se trata de ahorrar antes de que el dinero tenga la oportunidad de irse. Te cuento la historia de Javier. Trabajaba como técnico de refrigeración en una ciudad calurosa del norte. Ganaba lo justo para sobrevivir, lo suficiente para pagar lo básico, pero no para grandes lujos. Un día, un cliente le dio un consejo que le cambió la vida. Antes de arreglar los equipos de los demás, arregla tus finanzas. Empieza por ti. Y Javier lo tomó en serio. Desde ese mes, separó un 10% de todo lo que ganaba, sin excusas, sin tocarlo. Lo metía en una cuenta sin tarjeta, sin acceso fácil, como si no existiera. A veces era difícil. Tuvo que rechazar salidas, posponer compras, ajustar el ritmo, pero nunca dejó de pagarse primero. 5 años después, ese dinero fue su trampolín. Javier dejó de trabajar para otros y abrió su propio taller móvil. Hoy administra su negocio, tiene 3 empleados y su ingreso se triplicó. No fue suerte, fue disciplina, fue entender que no era egoísta guardarse algo para él. Era una inversión en el hombre que quería llegar a ser. El dinero que no se protege, se pierde. Y la forma más poderosa de protegerlo es convertirte en tu primera cuenta por pagar. Págate primero, porque cada peso que te das hoy es una oportunidad que tu yo del futuro te va a agradecer. Número 3. Convierte tu salario en capital de libertad. Muchos trabajan solo para gastar. El sueldo entra y se va en cosas que brillan hoy, pero que no valen nada mañana. El último modelo de celular, la ropa que está de moda, salidas, antojos, gastos que se sienten como premios, pero que en realidad te encadenan al mismo ciclo. Y al final del mes no queda libertad, solo cuentas y cosas acumuladas. Pero hay personas que usan su salario con otra intención, no para verse ricos, sino para construir riqueza. Cada peso se vuelve una herramienta, una pieza más de una estructura que sostiene su futuro. Marta trabajaba como panadera en un pequeño pueblo. Se levantaba a las 4 de la mañana todos los días, amasando no solo pan, sino también sueños que parecían imposibles. Pero en lugar de gastar en cosas para verse mejor, guardaba una parte de su sueldo cada semana. Con eso, se compró su primera batidora industrial. Después, un horno más grande. Luego, alquiló un local. Hoy, tiene su propia panadería. Ya no se levanta de madrugada a trabajar para otros. Ahora lidera un equipo. Y todo comenzó con un salario modesto y una visión clara. Usar su esfuerzo para construir algo que le diera libertad. Tu sueldo puede ser la cuerda que te ata o la llave que te libera. No es cuánto ganas, es qué tan inteligente eres con lo que haces con eso que ganas. Número 4. Automatiza tu crecimiento. Hay una cosa que nunca olvida llegar: las facturas. No importa cómo estés, ellas siempre aparecen, a tiempo, sin fallar. Ahora imagina que tu crecimiento funcionara igual, no que dependiera de tu motivación, sino que fuera automático, programado e inevitable. Así fue como Marcos, un vigilante nocturno en una empresa de seguridad, logró ahorrar por primera vez en su vida. Durante años, intentó hacerlo a mano, guardaba lo que le quedaba después de todo, pero nunca quedaba nada, hasta que decidió dejar de confiar en su fuerza de voluntad y comenzó a confiar en la tecnología. Programó una transferencia automática que movía $2 diarios de su cuenta principal a otra intocable, poco a poco, sin pensarlo, sin dolor. 2 años más tarde, con ese dinero dio el primer paso. Pagó un curso de formación en sistemas de cámaras y alarmas. Hoy no solo cuida propiedades, también instala equipos de seguridad. Tiene su propio emprendimiento, su tiempo vale más, su vida es otra. Y todo empezó sin esfuerzo extra, solo con una decisión: hacer que su crecimiento fuera tan constante como sus cuentas. Lo que haces automáticamente define tu vida. Haz que crecer sea tan fácil como respirar. Programa tu progreso, no lo dejes a la suerte. Número 5. Usa tu salario para multiplicarte. Tu salario no está ahí solo para pagar cuentas. Tampoco es una condena de por vida. Es una herramienta, una palanca, una semilla. Y como toda semilla, si no la siembras, nunca verás frutos. Mucha gente cree que el sueldo solo alcanza para sobrevivir. Pero siempre hay una parte, por pequeña que sea,
que puedes usar para aprender algo que te lleve más lejos. No necesitas miles de pesos ni una universidad costosa, necesitas intención y constancia. Roberto trabajaba como recolector de basura en su barrio, un empleo digno, pero duro. Cada mañana salía antes del amanecer y regresaba rendido al final del día, pero él sabía que quería algo más, no más lujos, sino más opciones. Con parte de su salario, compró un celular de segunda mano y en sus noches libres empezó a ver cursos gratuitos de edición de video. Los veía una y otra vez, práctica tras práctica. Aprendió desde cero, sin ayuda. Después ofreció editar videos para emprendedores de su zona por poco dinero. Luego, un cliente lo recomendó, después otro. Hoy, trabaja desde casa con marcas que lo buscan por su estilo, de levantar bolsas en la calle, a levantar proyectos con su creatividad. Todo comenzó con una decisión simple: usar su salario no solo para vivir, sino para transformarse. Si no inviertes en ti, sigues siendo el mismo año tras año, pero cuando usas tu sueldo para aprender, crecer y mejorar, empiezas a generar valor. Y donde hay valor, siempre habrá mejores ingresos. Número 6. Planta tu máquina de dinero invisible. Haz una pausa y piensa en esto. Si mañana no puedes trabajar por una semana, un mes o un año, ¿sigue entrando dinero? Si no es así, entonces no tienes libertad. Tienes una cuerda que solo afloja cuando trabajas. Julián era barbero en un pequeño local de su barrio. Sus días eran intensos, citas sin parar, pies cansados, espalda dolorida y apenas tiempo para almorzar. Ganaba lo justo para vivir, pero sabía algo importante: si él se enfermaba, si paraba un solo día, su ingreso desaparecía. Un día, mientras cortaba el cabello a un cliente que trabajaba en marketing, le surgió una idea: crear una línea de productos para el cuidado del cabello masculino. No marcas caras, no lujo, algo accesible, útil y bien presentado. Empezó con una cera casera que preparaba en su cocina, luego un shampoo natural con menta y romero. Los ofrecía a sus mismos clientes al terminar el corte, con una frase sencilla: ¿quieres mantener el estilo hasta la próxima visita? Con lo que vendía, compraba más materiales, grabó videos sencillos mostrando cómo usar sus productos. Después montó una tienda virtual básica y automatizó los pedidos con entregas a domicilio. Ya no tenía que ofrecerlos uno a uno, el sistema lo hacía por él. Hoy, Julián sigue siendo barbero, pero no está atrapado en su silla. Ahora, mientras corta, mientras descansa o incluso mientras duerme, sus productos siguen vendiéndose. No construyó una gran empresa, construyó una fuente de ingreso que no depende de sus manos cada minuto. Y eso es plantar una máquina de dinero invisible, un sistema que te da aire, que no te exige presencia constante, que trabaja incluso cuando tú no puedes. Porque si tu dinero solo entra cuando tú estás presente, entonces es hora de crear algo que respire por sí solo, aunque empiece pequeño, aunque sea desde casa, aunque nadie lo entienda al principio. Lo importante no es el tamaño de lo que siembras, sino la libertad que te dará cuando crezca. Número 7. Toma control de tu tiempo. La mayoría cree que para progresar hay que trabajar más horas, más esfuerzo, más sacrificio, pero la clave no siempre está en hacer más, sino en usar mejor lo que ya tienes. Carmen trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria. Su jornada era larga y monótona: atender llamadas, agendar citas, recibir clientes, y al final del día llegaba a casa tan agotada que solo quería descansar. Pero algo le hacía ruido. A veces pasaba 3 horas seguidas frente al televisor, viendo series que ni recordaba al día siguiente. O se perdía scroll infinito en redes sociales sin propósito alguno. Un día, en lugar de abrir Netflix, abrió un curso gratuito de fotografía con el celular. Siempre le gustó tomar fotos, pero nunca se lo tomó en serio. Empezó con pequeños retos diarios, luego con sesiones gratuitas a amigas embarazadas, mascotas de vecinos y retratos improvisados. Poco a poco, su estilo mejoró. Subía su trabajo a Instagram y un día, sin buscarlo, alguien le escribió para contratarla. Así empezó: un encargo al mes, luego dos, y todo gracias a que reclamó 2 horas a la semana que antes regalaba sin pensar. No dejó su trabajo de inmediato, pero ahora su tiempo tiene intención, tiene rumbo. Toma en cuenta esto: no necesitas 10 horas al día, solo necesitas tiempo con propósito. Y eso
no se encuentra, se fabrica. Porque si tú no decides qué hacer con tu tiempo, el mundo lo decidirá por ti. Y cuando te des cuenta, habrán pasado 5 años y seguirás diciendo, un día lo haré. Haz que ese día sea hoy. Recorta 1 hora al ruido, 1 hora al entretenimiento vacío y entrégasela a tu futuro. No necesitas más tiempo, solo necesitas empezar a usar el tuyo con poder. Número 8. Cuida tu entorno. Tu entorno es como el clima, no lo controlas del todo, pero sí puedes decidir si te quedas bajo la tormenta o si buscas un lugar donde brille el sol. A veces no es el trabajo, ni el sueldo, ni las oportunidades. Es la gente que tienes cerca, esa voz constante que te dice que no se puede, que no vale la pena, que para qué intentar. Mateo era ayudante de cocina en un restaurante de barrio. Buen muchacho, trabajador, puntual, pero estaba rodeado de compañeros que solo hablaban de lo mal que estaba todo, de cómo el jefe se aprovecha, de que para qué ahorrar si igual no alcanza, de que eso de emprender es para los ricos. Durante años, Mateo pensó igual, hasta que un día, por casualidad, un cliente del restaurante olvidó un libro en la barra. Era sobre finanzas personales. Mateo lo hojeó mientras limpiaba, y algo en él se despertó. Lo leyó entero en 3 noches. Luego buscó más libros, podcasts, canales en YouTube. Se metió a un grupo online de personas que querían crecer, aprender, emprender, y empezó a ver algo claro. La diferencia no era el talento, era el entorno. Comenzó a llevar postres caseros al restaurante. Los vendía a los clientes habituales. Luego a domicilio. Luego creó su propia marca. Hoy tiene un pequeño obrador con 2 empleados. Y todo comenzó cuando decidió cambiar la frecuencia de lo que escuchaba. Rodéate de gente que te rete, no que te frene, de ideas que te inspiren, no que te hundan, porque aunque tu salario no cambie de inmediato, tu mentalidad sí puede hacerlo. Y una mentalidad nueva abre puertas que antes ni sabías que existían. Vive con menos de lo que ganas, aunque puedas darte más, porque esa diferencia, bien usada, puede ser la semilla de tu libertad. Aprende a ponerte en primer lugar, no después de las cuentas, no después de las deudas, primero tú, tu futuro, tu paz. Construye algo con sentido. No acumules cosas que pierden valor. Acumula decisiones que te acerquen al tipo de vida que quieres. Haz del ahorro un hábito tan automático como respirar. Que crecer no dependa de que estés motivado, sino de que tengas un sistema. Invierte en ti, no en ropa nueva, ni en aparatos de moda. Invierte en conocimiento, porque lo que aprendas, nadie podrá quitártelo jamás. Crea algo que trabaje incluso cuando tú estés descansando. Una idea, un servicio, un proyecto. No necesitas que sea grande, solo necesitas que sea constante. Domina tu tiempo, no vivas corriendo. Organiza tus horas, tus días, tus semanas, como si tu vida dependiera de ello, porque depende de ello. Y cuida tu entorno. Aléjate de las voces que te detienen. Rodéate de personas que te reten, que te eleven, que te recuerden quién puedes llegar a ser. No importa si tu salario hoy es pequeño, importa lo que hagas con cada peso. Porque la riqueza no empieza con una herencia, ni con un golpe de suerte. Empieza con una decisión, pequeña, repetida, consciente, y esa decisión puedes tomarla hoy. Si este mensaje te aportó valor, suscríbete al canal, déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que lo necesite. Haz clic en el siguiente video si quieres seguir aprendiendo y recuerda, tu próximo salario puede ser solo una cifra más en tu cuenta o el primer ladrillo de una vida que valga la pena construir. Tú decides hoy.